Saludo a mi querido Raúl Feliz, especialista en temas económicos y financieros. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo. Muy bien. Bueno, pues ya salieron los datos de inflación terminando julio del 2022, tanto en Estados Unidos como en México. En Estados Unidos baja, en México sube. ¿Cómo viste los datos? Bueno, en realidad no hay una gran diferencia. En Estados Unidos baja porque la gasolina, allá no hay este mecanismo de suavización de precios que hay aquí. Entonces, la gasolina que estaba en $5 con 10 centavos el galón en el mes de junio, ha bajado a $4 en los últimos días, y eso se reflejó en una caída de la inflación anual de 9.1 a 8.5. En el caso de México no ocurrió eso, porque aquí no aumentó la gasolina como aumentó en Estados Unidos. Por eso tenemos una inflación más baja. Entonces, realmente no es un cambio sustancial en la dinámica de inflación. Es simplemente un reflejo de la política de precios de las gasolinas entre México y Estados Unidos. Leí con mucho detenimiento el reporte del INEGI sobre la inflación, Raúl, y me llama la atención, la inflación en México está muy concentrada en los productos agropecuarios. Sobre todo en los productos, lo que se llama mercancías, alimentos y bebidas. Ahí es donde ha habido un incremento de cerca de 12 a 13% cuando se compara con el año anterior en esos precios. Eso no es exclusivo de México. Eso también ocurre en Estados Unidos y ocurre en otras partes. Solo que aquí en México la proporción de gasto de una familia en alimentos es mucho más alta que en Estados Unidos y que en Europa. Por lo tanto, tiene un mayor impacto en el índice de precios que lo que tendría en Europa. Una familia mexicana típica consume más de 20% de su ingreso va destinado a los alimentos. Contra los países desarrollados, donde este indicador es de la mitad o menos de la mitad, el 20%. Ahora, te pregunto, Raúl, los datos que salen en Estados Unidos, porque sé que se ha generado ya una controversia, ¿nos permiten decir que ya se está resolviendo el tema de la inflación en Estados Unidos? Mira, Leo, yo creo que con el riesgo de hacer complicado esta respuesta, yo te diría que la inflación de Estados Unidos tiene dos componentes. Uno, que tiene que ver con estos precios de commodities o de mercancías, que son la gasolina, la electricidad, pero los alimentos. En este caso, que son lo que llamamos los economistas choques de oferta, aquí ya a nivel global estos precios han comenzado a bajar y registran caídas de 20%. Faltan unos cuantos meses para que eso se traslade al consumidor, así que un componente del alza de precios o de inflación ya se está revirtiendo y se va a revertir en los próximos meses. Sin embargo, hay otro factor, quizás el más importante desde el punto de vista de las perspectivas de mediano a largo plazo, que tiene que ver con el equilibrio del mercado de trabajo en Estados Unidos. Y que Estados Unidos está registrando un exceso de demanda de trabajadores. Impresionante. Solo en el mes de julio se emplearon 528,000 trabajadores. Déjame hacer un paréntesis y hacerte una pregunta. ¿Por qué hay demanda de trabajadores si llevan 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo? Es un poco contraintuitivo eso, ¿no? Sí, es contradictorio. Por eso decía que me arriesgaba a que fuera contradictoria mi respuesta. La caída del crecimiento, Leo, es por una venta de inventarios. Mira, es decir, el consumo y la inversión ha estado creciendo en el primer semestre, pero no con nueva producción, sino con ventas que estaban en los almacenes, quizás porque se anticipa una caída de la demanda y los vendedores, las tiendas departamentales, no quieren tener inventario. Eso explica por qué tenemos este crecimiento de consumo, crecimiento de inversión, empleo fuerte y al mismo tiempo crecimiento negativo, porque lo que se ha liquidado es el inventario. Ahora, volviendo a tu pregunta. Perdón por el paréntesis. El mercado todavía en Estados Unidos está calentado, o sea, hay más demanda que oferta de trabajadores.
Y eso está trayendo que los salarios estén subiendo casi al doble de lo que es normal que suban. Sí. Entonces, todavía no podemos cantar victoria. Todavía se requiere una baja en estos salarios, un regreso al equilibrio del mercado de trabajo, para poder decir que ya estamos en condiciones de decir que la inflación va a converger al 2% el próximo año. Por el momento estamos viendo cómo se deshacen los choques de oferta y eso se va a notar en una caída en la inflación. Pero una caída de más largo plazo y permanente requiere el regreso al equilibrio en el mercado de trabajo y eso todavía, Leo, me temo, requiere una recesión. Y que será producida por un incremento en las tasas de interés. O sea, todavía se está previendo, desde luego, Raúl, que la Reserva Federal suba las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. La Reserva Federal, que subió 75 básicos hace una semana las tasas, volverá a subir en el mes de septiembre, subirá en noviembre, quizás en diciembre y quizás en el primer semestre del próximo año. Quedan unos 100, 150 básicos más de alza de tasa. Y con eso creo que la economía se va a desacelerar y hacia la parte final del año tendremos ya no creación tan robusta de empleo, sino incluso pérdidas de empleo, aumento del desempleo. Viene una recesión, Leo, aunque creo que será una recesión poco profunda, poco duradera, pero es necesaria para que realmente se restablezca el equilibrio en el mercado de trabajo y podamos ver un descenso de la inflación. Porque mientras no bajen los salarios, mientras los salarios se estén negociando al 4% de alza o más, casi 5%, porque se están peleando las empresas por los trabajadores y no hay oferta de trabajo, mientras eso no ocurra, no habrá una reducción sustancial, estructural de la inflación en Estados Unidos. Me voy ahora a México. El Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, ya dijo él es uno de los 5 votos de la Junta del Banco de México, que inevitablemente van a tener que subir las tasas de interés. Se está esperando que en la próxima reunión, Raúl, suban 75 puntos base, ¿no? La tasa que ahorita... La próxima reunión no, fue hoy. Ah, fue hoy, tienes razón. Bueno, no sé, ya no vi los resultados. ¿Ya subieron entonces las tasas? Ya subieron 75 básicos, como se esperaba, en una decisión unánime. Sí. La tasa se encuentra al 8.5% en este momento. Mira, y además mantuvieron el mismo comentario de que nos hace pensar que todavía México va a seguir haciendo en tasa de interés lo mismo que haga la Reserva Federal. Así que lo más seguro, Leo, es que para la parte final del año la tasa de interés de corto plazo en México rondará el 9.5%. Fíjate. Ya será el próximo año, cuando las tasas en la segunda mitad del próximo año, junto con la Reserva Federal, creo que Banco de México y la Fed van a comenzar a bajar tasas, pero hasta septiembre, octubre del próximo año. A ver, y bueno, con esto termino, Raúl. ¿Este nivel de tasas de interés servirá para bajar la inflación en México, pero a su vez generará menos crecimiento económico? Sí. Sí, de hecho el Banco de México, junto con este anuncio de tasas, presentó sus pronósticos más recientes de inflación. Ellos están estimando que la inflación va a cerrar este año incluso por arriba de lo que el mercado estaba esperando. Están estimando una inflación de 8.1% en diciembre. Fíjate, no, sigue siendo altísimo, ¿no? Sigue siendo muy alto. Pero mantienen la confianza de que para finales de 2023 la inflación será 3.2%. Nosotros no somos tan optimistas, pero pensamos que sí va a ser 3.8. Entonces sí vemos una caída en la inflación en México a lo largo del próximo año. Y creo que sí, siguiendo a la economía norteamericana, vamos a tener una desaceleración del crecimiento económico en México, donde el estimado de crecimiento para el próximo año ronda el 1%. 1%. Bueno, pues ahí está. Es importante ya resolver este tema inflacionario, desde luego. Y bueno, pues el Banco de México está haciendo su chamba, que es mantener la estabilidad de los precios. Gracias, querido Raúl. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a Raúl Feliz. Ahora vamos con nuestro experto en materia internacional, Mauricio Bechulam, para examinar lo que está pasando entre China y Estados Unidos por el tema de Taiwán. Regresamos.